importante, cuando conocí al Señor no tenía nada. Todo lo que tengo ha venido de Él. Si me hubiesen dejado a mis expensas, hubiese hecho un fracaso de mi vida. Ha sido precisamente el haberlo conocido lo que ha aumentado las posibilidades. Y estamos en esta noche aquí. La mejor segunda mitad es mi esposa, Susana. No es Díaz, es Valencia. Sí, importante. En esta noche vamos a hablar un poquito sobre este asunto del liderato. Nos va la vida en este tema. Este asunto del liderato es como escoger el médico correcto. Su vida depende de eso. Recientemente estuve viendo una película de Moisés. Y la realidad es que nunca me había sentido tan afectado emocionalmente como cuando Moisés le dice a Faraón: ¿sabes qué? Obedeces a Dios o tu primogénito va a morir. La realidad es que un líder toma decisiones que dan dirección que tiene consecuencias. Faraón decidió no escuchar a Moisés. La consecuencia fue que no solamente su hijo murió, murieron todos los primogénitos de Egipto. Interesantemente, el rey de Nínive escuchó a Jonás. La consecuencia fue que no llegó el juicio de Dios. Los pueblos se les va la vida en la gente que ponen como líderes. Porque literalmente el líder eso es lo que hace. Toma decisiones que no solamente lo afectan a él o a ella, importante, un hombre o una mujer. Decisiones que no solamente lo afectan a él o a ella, decisiones que afectan a los demás. No tiene que ser el más inteligente, pero sí el que tiene la voluntad más férrea. Y el que tiene que estar dispuesto a vivir con las consecuencias de lo que decida. Los invito a que vayamos a la Escritura. Porque la realidad es que trágicamente en el mundo cristiano hemos querido igualar los modelos del mundo y muchas veces los criterios de lo que es un buen líder se parecen a los criterios de lo que es un buen político o un buen director de orquesta. Importante, si no hay un buen líder, tenemos parálisis, inmovilismo o mala dirección. Mateo 20, 25. Nuestro líder nos dice algunas de las características que debe tener esta persona.
El conflicto es inevitable entre los seres humanos, esa es la constante. Otra constante es la lucha por el poder. Los discípulos no eran diferentes. No solamente no entendieron a Jesús, tampoco entendían cuál era su lugar en el trabajo que Jesús venía a desarrollar. Y uno de los problemas que tenían ellos era que continuamente estaban tratando de posicionarse unos primeros que otros. Cualquier semejanza con nuestro trabajo, con el equipo favorito o con el partido que nos importa, es pura coincidencia. La realidad es que la lucha por el poder está presente y quisiéramos decir que eso no existe en la iglesia. De hecho, la razón por la cual en este momento la iglesia, y voy a definir lo que es la iglesia es todo aquel en quien habita el Espíritu de Dios. No necesariamente pertenece a la misma denominación a la que yo pertenezco, no necesariamente tiene las mismas creencias que yo tengo, o todas las creencias que yo tengo, pero ¿sabe qué? Yo no decido quién es mi hermano, mi Padre decidió quién es mi hermano. Y cuando miramos, tal vez no en España, pero por lo menos en Puerto Rico, aquellos que dicen ser cristianos, somos un grupo bien grande, 30-40% de la población. Y si usted suma a aquellos que son católicos y que se consideran cristianos, pues la gente con valores y con una visión sobre la vida donde Dios es el fundamento, deberíamos ser el 60-70%. Pero estamos divididos por muchas razones. Pero una de las razones por las cuales estamos divididos es porque tenemos una serie de líderes que no participan o no apoyan una iniciativa si su nombre no está en primer lugar, si ellos no son protagonistas, si ellos no hablan, si de alguna manera no aparecen en el reparto estelar. Jesús dio el diagnóstico. La Biblia nos da el diagnóstico. Una iglesia dividida no puede permanecer. Y quiero repetir esto, lo estaba discutiendo con el pastor cuando llegamos. En un momento dado estuve en un congreso de evangelismo, Lausana 2, y la última en llegar fue la delegación de la Unión Soviética, de Rusia, antes de la caída del muro de Berlín. Y cuando le preguntaron quiénes eran los miembros, dijeron, pues somos bautistas, pentecostales y adventistas. Y se lo sacó del alma el moderador y dijo, pero ¿cómo es posible? Gente con esas diferencias profundas, ¿cómo es posible que puedan estar juntos? Y la contestación de esta gente fue lapidaria. Una iglesia perseguida no se puede dar el lujo de estar dividida. Es una tragedia que necesitemos la persecución para darnos cuenta de que somos hermanos.
En el capítulo 20 de Mateo, verso 25, Jesús enfrenta la petición de esta mujer. En el pasaje paralelo no es la madre de Juan y Zebedeo, son ellos directamente. Porque querían estar uno a su izquierda y otro a su derecha. Eso es como ser el ministro de ¿qué? De Economía y no sé, del ejército, ¿verdad? Los que manejan las Fuerzas Armadas. Solamente queremos estar, cuando vengas en tu reino, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Queremos ocupar las posiciones más importantes, queremos ser los representantes del poder, queremos ser tus regentes. Y Jesús les dice, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, poder. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una de las funciones fundamentales del líder es lograr que la tarea que el grupo quiere alcanzar se logre. ¿Y cuál es la tarea que nosotros queremos alcanzar? Lo primero que tenemos que tener claro es qué fue lo que pasó en la cruz. ¿Cuál es el problema fundamental humano? Estamos separados de Dios por nuestra maldad. Y para el Creador reconciliarnos consigo mismo, se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiesen ser hijos de Dios. El pecado entra cuando la criatura quiere ser creador. La salvación, la reconciliación entra cuando el Creador se humilla para ser criatura. Y el liderato cristiano tiene que comenzar por esa realidad, por esa característica fundamental que es la humildad. La humildad de saber que para empezar no lo merecemos. Es verdad. La humildad de saber que no tenemos la capacidad de cambiar las vidas, no tenemos la capacidad de libertad del pecado. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Que entre nosotros no puede haber orgullo. Y probablemente, lo que está paralizando en estos momentos a la iglesia es el orgullo de sus líderes. Y gente que dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y probablemente pecan igual los que dicen yo soy de Cristo. Así que yo creo que muchos de nosotros necesitamos no tener una visión tanto de lo que nos espera en la gloria, y eso es importante, pero sí tener una visión de la cruz. Por haberla repetido tanto, nos hemos olvidado lo que implica, lo que significa. Ninguno de nosotros tiene una horca en oro o en plata o en piedras preciosas. Ninguno de nosotros camina con un paredón o con una guillotina, que son instrumentos de muerte
pero le hemos perdido el sentido a lo que es la cruz. Y colgamos con ella y se nos olvida que le costó la vida al Hijo de Dios. Así que la cosa comienza por reconocer nuestra incapacidad, porque siervos inútiles somos, porque lo que debíamos haber hecho, eso hicimos. Y este asunto de la humildad no es solo necesaria para el liderato, literalmente es fundamental para toda la vida cristiana. Podemos ser líderes con títulos, pero el título no nos da liderato. Y podemos ser gente sin título y tener liderato. Y cuando hablamos de liderato, no solamente estamos hablando de dar dirección, estamos hablando de la capacidad de influir en las ideas de otros, la capacidad de influir en las actitudes de otros, en última instancia la capacidad de cambiar la conducta de otros. Y en eso, hermano, todo aquel que haya recibido el Espíritu de Dios es un líder. Una de las enseñanzas básicas de la Reforma Protestante fue el sacerdocio universal del creyente. Oiga, cuando usted vive de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios tiene la capacidad a través de usted de cambiar el destino eterno de alguien. Y debe ser nuestro anhelo, hermano, que por lo menos uno nos dé las gracias en la eternidad por haber sido el instrumento de Dios para llevarlos a su presencia. Es interesante. En este momento, por lo menos en Latinoamérica, yo no sé si aquí en España, pero nosotros tenemos esta proliferación de líderes cristianos que cada uno está tratando de acuñar un título que demuestre que es superior en términos de autoridad espiritual a todos los demás. Y es increíble porque cuando nosotros leemos las Escrituras, particularmente las epístolas de Pablo, vemos cómo Pablo luchaba por afirmar su apostolado, su llamado. Y yo quisiera que me acompañaran a algunos de esos pasajes donde Pablo dice cuáles son sus credenciales. Los invito a que vayamos a 2 Corintios, capítulo 6, los primeros versículos. El verso 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, para que nuestro ministerio no sea insultado, para que nuestro ministerio no sea menospreciado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Y usted sabe qué? No solo nos va la vida en tomar decisiones correctas, muchas veces la decisión correcta es a qué líder seguimos. Dios no espera que todos ocupemos las mismas posiciones, pero Dios espera que todos nos dejemos llevar por las mismas verdades. Una de las cosas que hizo la Reforma Protestante es que los reformadores cogieron las Escrituras en un idioma, el latín, que solamente estaba disponible para unos privilegiados, y las tradujeron al idioma del pueblo. Fuimos a visitar el monasterio de San Isidoro, donde había estado Cipriano de Valera.
Usted sabe que todos los que tradujeron las escrituras al vernáculo lo pagaron con su vida. Esa Biblia que a veces nosotros cogemos y descuidadamente tiramos en el coche y que el sol maltrata y que muchas veces tiene las páginas pegadas porque leemos cualquier otra cosa menos la Biblia, le costó sangre a alguien. Ahí se nos dice cuáles son los criterios para nosotros saber qué es un buen liderato. Pablo dice: nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, ánimo largo, la capacidad de mantener el mismo espíritu, el mismo carácter a pesar de las adversidades, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué diferencia con tanta gente que quiere vendernos su imagen de líderes y los criterios que tienen son los criterios de éxito del mundo de los deportistas, de los artistas, de los aquellos que han tenido éxito en los negocios? Pero literalmente la carta de presentación del liderato cristiano es el sacrificio. Es la disposición a sufrir por aquello que creemos. Es el dolor. ¿Cuánto me ha dolido a mí el aprender estas cosas para podérselas comunicar? En la misma carta, en el capítulo 11, verso 23, Pablo sigue enfrentando este fantasma, el fantasma de que esa gente a quien él se había ganado para Cristo, que habían visto la manifestación del Espíritu Santo a través de él, en este momento estaban cuestionándose si realmente él era apóstol, si realmente él era ministro de Jesucristo. Y está hablando de aquellos que cuestionan su apostolado. Son ministros de Cristo, verso 23. Como si estuviera loco hablo. Yo más. Su primera carta de presentación. En trabajo, más abundante. En azote, sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. Después habla de los castigos concretos que ha recibido. Verso 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y el peligro más doloroso, el de los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, no importando todos los dolores que tengo, el dolor mayor, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué es esa capacidad que tiene un líder de olvidarse de su dolor para poder manejar el dolor de los demás?
Porque los líderes no solo llevan su cruz, ayudan a otros a llevar su cruz. Y es increíble, porque la imagen que la Biblia nos presenta no es la imagen glamorosa que nos llame la atención, es la imagen de la cruz. ¿Y usted sabe qué? La única respuesta de responder al sacrificio de Jesús es con la entrega total. Menos que eso nos condena. Menos que eso es un insulto a la cruz. Digo, yo soy puertorriqueño, ustedes, algunos son españoles, otros serán, conocí un brasileño, pero ¿sabe qué? El día que nos muramos, ¿qué importa? Es verdad. Lo único que importa es dónde pasaremos la eternidad. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Solo quiero mencionar de pasada Primera de Pedro, capítulo 5, porque quiero que conozcan el pasaje. En la antigüedad, lideraba el ejército el soldado más fuerte, el más feroz. Era el primero que iba a enfrentar la batalla. Porque la primera arma que tiene un líder es su ejemplo. Lo que habla más que las palabras, nuestra vida. Por eso es que cuando un líder cae y se desacredita, el perdón de Dios puede ser instantáneo, pero la confianza de la gente coge tiempo. Porque hay que volver a tener una vida digna de respeto. Pedro dice, verso 2, apacienten la grey de Dios, que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no porque nadie te obligue, sino porque tú has dispuesto tu corazón para ello. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Un verdadero líder viene a la iglesia y hace una transacción que en términos humanos es perder. El que se ganaba en la calle 5.000 euros mensuales y viene a la iglesia a ganarse 1.500, 1.800, 2.000. Porque si en la calle estabas desempleado y de momento vienes aquí a ganarte 2.000 euros, tu llamado es cuestionable. Pero cuando la gente dice, oye, este tipo antes tenía coche, tenía apartamento en la ciudad, apartamento de playa, apartamento en los Pirineos, tal cosa.
donde usted le interese. Pero ahora lo que tiene es, como decimos en Puerto Rico, una jatonera de cantazo allí. Una buhardilla, un lugar pequeño, incómodo. Pues la gente sabe que tú no eres un vividor, que tú eres alguien que te está sacrificando por lo que cree. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y aquí es importante que entendamos que los líderes cristianos tenemos básicamente tres cosas que fundamentan nuestro liderato. Lo primero es nuestra vida, nuestro ejemplo. Oye, si yo voy a dirigir la orquesta, yo debo ser un virtuoso. No ponemos a dirigir la orquesta al peor músico. Segundo, los líderes cristianos no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo y a este crucificado. Nuestra arma es la convicción que crea la verdad que predicamos. Y lo tercero, sellamos el testimonio de nuestro liderato con sangre. O como dijo Churchill, sudor y lágrimas. No a todos se nos pide que firmemos con sangre, pero a todos se nos pide que firmemos con sacrificio, con esfuerzo. Quiero dejarles con un pasaje de verso 17 de Gálatas, capítulo 6. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y usted sabe qué? Eso solo usted se lo puede decir a usted mismo. Realmente. Yo he sufrido por esto. Estoy dispuesto a sufrir por esto. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado, aquel de quien no son las ovejas, ve venir al lobo y huye. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En este momento, hermanos, hay hermanos nuestros sufriendo terriblemente. El despojo de sus bienes, el despojo de sus hijos, el despojo de su vida. No solamente líderes, creyentes comunes y corrientes. Solo les puedo decir que en la vida solo se puede morir, pero que en la vida solo vale la pena vivir por aquellos que estamos dispuestos a morir. ¿Qué palabras yo quisiera escuchar algún día? Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Señor, te damos gracias. Porque sin merecerlo, tú fuiste la cruz por nosotros. Y a algunos nos has dado el privilegio de ser tus colaboradores.